Lo mejor de la jornada, la personalidad de Xabi Alonso. La personalidad de Xabi Alonso. Dejando a Vinicius en el banquillo. Empezamos. Qué bueno es Vinicius. Qué bueno es. Pero con empate a 0, de risas en el banquillo. Qué bueno es Vinicius. Pero con empate a 0, bostezando en el banquillo. Qué bueno es Vinicius. Pero con el gol de Mbappé, dirigiéndose al árbitro y a la grada. Y Mbappé tapándole la boca. Qué bueno es Vinicius. Pero cuando ha marcado, ha mandado al Real Oviedo a segunda. Qué bueno es Vinicius, pero qué pereza me da. ¿Cómo ha jugado Vinicius después de ser hoy suplente y da una asistencia y marca un gol? Vini ha entrado muy bien, creo que ha sido decisivo para marcar los 2 goles que nos han dado esa tranquilidad y contento por él. Necesitamos a todos, los que inician, los que entran desde el banquillo y va a haber un montón de partidos para todos. La suplencia de Vini siempre choca. ¿Significa esto que no hay indiscutibles o querías darle hoy cancha a Rodrigo jugando de inicio? Tenemos 20 y pico jugadores en plantilla y voy a intentar sacar lo mejor de todos ellos para sacar el mejor equipo posible. Ya te digo, a veces pues iniciar y ser importante, a veces pues tener unos minutos y ser importante. Hoy Vini lo ha sido y mi intención es que todos sumen, todos estén preparados para poder jugar y eso va a ser la tónica durante todo el año. Decía Vicente del Bosque que no se puede tratar a todos los futbolistas igual. Quería que me valoraras la decisión de sentar a Vini, que en un partido por decisión técnica no era suplente desde hace 4 años, en el segundo partido de Ancelotti en su segunda etapa. ¿Cómo ha sido ese proceso y si consideras que ha sido por una decisión técnica? Bueno, yo creo que si lo dice Vicente, estoy bastante de acuerdo con él, ¿no? Cada uno es diferente, hay que exigir lo mismo, el mismo respeto, pero cada uno es de una forma diferente y la relación que tienes es también un poco diferente, ¿no? Y yo creo que en el fútbol hay que entender las cosas, en el fútbol se toman las decisiones pensando por el equipo y hoy ha sido así. Lo que acaba de suceder en el estadio del Real Oviedo no es un simple episodio futbolístico ni un detalle aislado dentro de un partido de liga. Es una historia que merece ser contada de principio a fin porque refleja la esencia de lo que el fútbol significa para los aficionados, para los clubes históricos que pelean por recuperar un lugar en la élite y también para los grandes equipos que, con figuras internacionales como Vinicius, parecen a veces olvidar la responsabilidad que tienen dentro y fuera del campo. Por eso es importante quedarse hasta el final, porque lo ocurrido no se limita a un gesto o a una celebración, sino que abre la puerta a un debate mucho más amplio sobre la ética en el deporte, la imagen pública de los jugadores y la manera en que se entiende el respeto hacia rivales y aficiones. El partido entre el Real Madrid y el Real Oviedo terminó con un marcador de 0-3 a favor de los blancos. Un resultado contundente en cifras pero cargado de matices cuando se analiza la manera en la que se desarrolló el juego y, sobre todo, lo que sucedió después del tercer gol. Vinicius, estrella indiscutible del Real Madrid y uno de los jugadores más mediáticos del fútbol mundial, marcó el tanto que cerraba la goleada, pero su celebración no fue una más. En lugar de limitarse a festejar con sus compañeros, dedicó un gesto directo a la grada local, un gesto en el que levantaba 2 dedos insinuando que el Real Oviedo debería volver a segunda división. Hay que recordar que el conjunto asturiano acababa de lograr su ansiado ascenso a la máxima categoría tras años de lucha, sacrificio y una afición incansable que llenó el estadio cada jornada de la pasada temporada soñando con regresar a la élite. Por eso, para miles de oviedistas, ese gesto fue una puñalada. No se trataba solo de una burla puntual, sino de un menosprecio hacia la historia, el esfuerzo y el sentimiento de toda una ciudad que llevaba décadas esperando este momento. Y fue ahí donde la polémica explotó, porque lo que podría haber sido una simple anécdota terminó siendo interpretado como un símbolo de arrogancia y falta de respeto. Josep Pedrerol, uno de los periodistas más influyentes del panorama deportivo español, lo resumió en su habitual tono irónico que busca tanto la crítica como la reflexión. Durante su intervención señaló una serie de actitudes de Vinicius que, a su juicio, empañan el enorme talento que posee como futbolista.
Pedrerol dijo que bueno es Vinicius, que bueno es, pero con empate a 0 de risas en el banquillo, que bueno es Vinicius, pero con empate a 0 bostezando en el banquillo, que bueno es Vinicius, pero con el gol de Mbappé dirigiéndose al árbitro y a la grada, con Mbappé teniendo incluso que taparle la boca, que bueno es Vinicius, pero cuando ha marcado ha mandado al Real Oviedo a segunda, que bueno es Vinicius, pero qué pereza me da. Esa frase final, ese que pereza me da, no es casualidad ni una exageración gratuita, sino la expresión de un sentimiento compartido por muchos aficionados que empiezan a cansarse de ver cómo las actitudes del brasileño acaparan más titulares que su talento futbolístico. Y lo paradójico es que nadie duda de su capacidad, porque Vinicius ha demostrado ser un jugador determinante, desequilibrante y capaz de ganar partidos por sí solo. El problema surge cuando sus gestos, sus provocaciones y sus enfrentamientos con rivales y árbitros eclipsan todo lo demás. Lo ocurrido en Oviedo es un ejemplo perfecto de esa dualidad. Por un lado, el Real Madrid consiguió un triunfo sólido, con un marcador que no dejaba lugar a dudas sobre la superioridad del conjunto blanco en el terreno de juego. Por otro, la narrativa posterior se centró casi exclusivamente en el gesto de Vinicius, en las palabras de Pedrerol y en la indignación de la afición asturiana. Y eso, en definitiva, demuestra cómo un solo segundo puede cambiar el enfoque de toda una historia. Ahora bien, ¿por qué genera tanto impacto este tipo de actitudes? La respuesta está en la dimensión mediática del fútbol moderno. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de los jugadores más importantes es analizada al detalle en televisión, en redes sociales y en la prensa. Vinicius no es un futbolista anónimo, es una estrella mundial, alguien cuya imagen representa al Real Madrid y por extensión al fútbol español ante millones de aficionados en todo el planeta. Por eso, lo que haga o deje de hacer tiene un peso mucho mayor que si lo protagonizara un jugador de perfil bajo. El gesto hacia la grada del Oviedo no se quedó en un simple pique entre jugadores y aficionados, se convirtió en un fenómeno viral en cuestión de minutos. Videos circulando en redes, debates encendidos en programas deportivos, titulares en medios nacionales e internacionales, y sobre todo una sensación de agravio en la afición oviedista que no entiende cómo alguien que debería dar ejemplo elige el camino de la provocación. Y es que si hay algo que caracteriza al fútbol español es la pasión con la que se vive en cada rincón del país. En Oviedo, el fútbol no es solo un deporte, es parte de la identidad cultural, un vínculo que une generaciones y que representa la perseverancia de una ciudad que ha visto caer y levantarse a su equipo en innumerables ocasiones. Por eso, gestos como el de Vinicius duelen tanto, porque no se perciben como una broma pasajera sino como una falta de respeto a esa identidad colectiva. En este contexto, las palabras de Pedrerol cobran aún más relevancia. Su estilo directo y crítico le permite señalar aquello que muchos piensan pero no siempre se atreven a decir. Al enumerar las actitudes de Vinicius con ese repetido "qué bueno es", está construyendo un retrato irónico que busca abrir los ojos del espectador. Porque claro que Vinicius es bueno, nadie lo niega, pero lo que genera cansancio es la constante necesidad de llamar la atención de formas que poco tienen que ver con el fútbol. Y ahí aparece la gran contradicción, un jugador extraordinario que al mismo tiempo parece incapaz de alejarse de la polémica. El debate que se abre a partir de aquí es mucho más profundo y merece ser analizado con calma. ¿Hasta qué punto debe un jugador limitar sus celebraciones para no ofender al rival? ¿Dónde está la línea entre la pasión y la provocación? ¿Es responsabilidad del propio futbolista controlar sus gestos o del club marcarle los límites? Estas preguntas no tienen una respuesta única, pero lo ocurrido en Oviedo las pone de nuevo sobre la mesa. Lo cierto es que el fútbol moderno exige un nivel de profesionalidad cada vez mayor, porque los jugadores no solo representan a su equipo, sino también a marcas, patrocinadores y millones de seguidores. En el caso de Vinicius, su imagen está directamente vinculada al Real Madrid, un club que presume de valores como la grandeza, el respeto y la deportividad. Por eso, cada vez que un gesto suyo contradice esos principios, la institución también se ve afectada.
Y no se trata de demonizar al futbolista, porque Vinicius también ha protagonizado momentos de gran emoción positiva, celebraciones con aficionados madridistas y gestos de solidaridad fuera del campo. El problema es que los episodios negativos parecen multiplicarse y ganar más espacio en la conversación pública. Y cuando un periodista como Pedrerol, con tanta audiencia y capacidad de influencia, decide exponerlo de esa manera, el debate se amplifica inevitablemente. Lo interesante es que esta polémica también invita a reflexionar sobre el papel de los medios en la construcción de narrativas deportivas. Porque lo que Pedrerol hace con su ironía es, en el fondo, una invitación a no quedarse solo con la apariencia. Nos recuerda que detrás del talento de Vinicius hay un comportamiento que merece ser cuestionado, y que no basta con celebrar sus goles si al mismo tiempo sus actitudes dividen y generan rechazo. Es un recordatorio de que el fútbol es espectáculo, sí, pero también responsabilidad. Y si se analiza desde una perspectiva más amplia, este caso sirve para hablar de cómo el fútbol ha cambiado en los últimos años. Antes, los gestos polémicos podían quedar en el ámbito local, comentados en la grada o en la prensa regional. Hoy, con las redes sociales, todo se magnifica en segundos. El gesto de Vinicius fue visto en cuestión de minutos por millones de personas, replicado en cuentas de todo el mundo, analizado en diferentes idiomas y convertido en un símbolo de la controversia que lo persigue desde que llegó al Real Madrid. Y en este sentido, el brasileño no es un caso aislado, sino parte de una generación de futbolistas que viven expuestos las 24 horas del día, cuyas acciones se convierten en titulares y que a menudo se ven atrapados en la tensión entre la pasión personal y la responsabilidad pública. El Real Oviedo, por su parte, sale de este episodio con una mezcla de frustración y orgullo. Frustración porque ver a un jugador de talla mundial menospreciar su ascenso duele, orgullo porque la reacción de la afición demuestra la fuerza de un sentimiento que no se deja aplastar por una burla. Los miles de seguidores que llenaron el estadio para recibir al Real Madrid mostraron que su equipo está vivo, que su regreso a primera no es casualidad y que, más allá de un gesto puntual, la historia del club sigue construyéndose con esfuerzo y pasión. Y aquí es donde conviene detenerse un momento. Porque más allá de la polémica, lo que realmente importa es entender cómo este tipo de episodios afectan a la percepción del fútbol como un todo. ¿Queremos un deporte en el que la burla y la provocación tengan más peso que el respeto y la deportividad? ¿Queremos que las estrellas sean recordadas por sus goles y su talento o por sus gestos despectivos? La respuesta, en realidad, depende de todos, de los jugadores, de los clubes, de los medios y de los aficionados. Y por eso es fundamental quedarse hasta el final de esta historia, porque lo ocurrido en Oviedo no se limita a un partido más en el calendario. Es una lección sobre lo que está en juego cuando el talento no va acompañado de responsabilidad. Josep Pedrerol lo expresó con ironía, pero el mensaje de fondo es claro: Vinicius es un jugador extraordinario, pero sus actitudes generan cansancio, y si no corrige ese rumbo, corre el riesgo de que su legado se vea empañado por la polémica. El fútbol necesita estrellas, necesita talento, necesita jugadores capaces de emocionar y de marcar diferencias. Pero esas estrellas también deben ser conscientes de la influencia que tienen, porque cada gesto cuenta, cada palabra importa y cada acción deja una huella en millones de personas. Y lo que sucedió en Oviedo es un recordatorio de que el respeto no es una opción, es una obligación. Por eso este debate no termina aquí, sino que seguirá presente cada vez que Vinicius pise un campo de fútbol, cada vez que un periodista como Pedrerol levante la voz y cada vez que una afición sienta que sus valores han sido atacados. Porque al final, el fútbol no se juega solo con los pies, también se juega con la cabeza y con el corazón.